Donald Trump abandonaba así, como ven, la Casa Blanca hace apenas una hora y desde su residencia de Palm Beach, ahí ha ido ese helicóptero, ha dirigido a todo el país su último discurso como presidente. Luego le vamos a escuchar. Ni siquiera hoy ha reconocido la victoria de Joe Biden. Es la primera vez en 152 años que un presidente norteamericano no asiste al juramento de su sucesor. Lo que están viendo es imagen, ahora mismo señal en directo que nos llega desde Washington. Allí la explanada del National Mall luce vacía por primera vez en una toma de posesión. Se espera que Biden jure su cargo en esa escalinata que ven, todo preparado en esa alfombra azul, a las 5 de la tarde, hora canaria, en esa frontal, en esa fachada oeste del Capitolio, el histórico lugar en el que hemos visto ese rito en tantas ocasiones. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. El mismo Capitolio ocupado el pasado Día de Reyes, lo recordarán. A pesar de la seguridad inmensa, Biden ha pedido expresamente jurar ese cargo donde se ha hecho siempre, enfrente del Capitolio, en lo que va a ser una investidura atípica y, la verdad, de las más blindadas, Isabel, que sepamos, de toda la historia. Así es, tanta seguridad que los invitados a esta hora del día se han reducido a 1000, cuando fueron varios miles más en el juramento de Donald Trump, y no veremos a las 200.000 personas de público de la última vez. Diego Borbolla, buenas tardes, Washington. Ambiente a esta hora desde allí. En aproximadamente 2 horas y media se concretará esta toma de posesión del presidente número 46 de los Estados Unidos de América. Ambiente frío, pero también de mucha expectativa en las calles de esta ciudad. Seguiremos al pendiente. Enseguida volvemos a Washington y a esta hora es noticia de última hora. Estamos muy pendientes de una explosión. Se ve de hecho mucho humo que se ha registrado hace pocos minutos en el centro de Madrid. Ciro Mascareño, directo, cuéntanos, ¿qué sabemos de este suceso? Pues pocos detalles todavía, solamente esa explosión en pleno centro de Madrid, en la calle de Toledo. No sabemos ni las causas ni si hay víctimas mortales. Ahora mismo están trabajando allí los servicios de emergencia, pero ha volado por los aires varias plantas de un edificio en el centro de Madrid. Volvemos a Madrid seguida. Otro drama en el mar aquí en Canarias a bordo de una patera. 2 personas han muerto y otras 4 han tenido que ser hospitalizadas tras llegar en muy malas condiciones al Hierro. Ha habido más porque en Gran Canaria se han rescatado a 99 personas que viajaban en 2 embarcaciones. 4 pateras en menos de 24 horas han llegado a Lanzarote, las 2 últimas esta madrugada con 57 ocupantes. Alba Grillo, la última patera llegaba ahí donde estás, en Los Cristianos, en Tenerife. Sí, esta última patera llegaba hasta este puerto de Los Cristianos sobre las 10:30 de la mañana. A bordo 48 personas, 9 de ellas posibles menores y 5 han tenido que ser trasladadas hasta centros hospitalarios. En las últimas 24 horas han llegado 8 embarcaciones a las Islas Canarias con más de 200 personas a bordo. No ayuda a controlar la pandemia comportamientos como los 70 turistas extranjeros descubiertos en plena fiesta en un local de Lanzarote sin mascarillas ni ningún respeto a las medidas sanitarias. Lanzarote y Gran Canaria superaron ayer el centenar de casos positivos en 24 horas cada una y la Policía Autonómica ha impuesto varias denuncias por incumplir el distanciamiento social y el toque de queda. Un toque de queda y restricciones que han obligado a John Suárez, propietario de este restaurante en el centro de la capital Gran Canaria, a echar mano de los ERTE. Como él, muchos otros locales han visto reducidas sus ganancias y se han visto obligados incluso a reducir horario para poder sobrevivir. Con las medidas estas que va, no vamos ni para sueldos, ni para gastos, ni para nada prácticamente. Esta, por ejemplo. Pero los hay quienes se atreven a poner un negocio en marcha a pesar de la pandemia. Esta joven vecina de La Gomera ha creado una línea de cosméticos y velas a base de miel y cera de abejas. Luego lo vemos. Noticia política. El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, denuncia que se está vulnerando su derecho a la presunción de inocencia tras publicarse una petición de la Fiscalía de pena de cárcel contra él. Asegura que son filtraciones interesadas. Filtraciones de un escrito del cual ni yo ni mis representantes legales tenemos constancia. Y he dado instrucciones a mis abogados para exigir todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Y así como ven, se ve desde el helicóptero del GES, el ferry de Fred Olsen accidentado en Agaete, viajando a 3 nudos y con la ayuda de un remolcador. Ahora mismo sigue rumbo al puerto de La Luz y de Las Palmas en una travesía de 10 horas que le va a llevar hasta los astilleros, donde va a ser reparado. Lo que están viendo son neveros en el Teide. Hace años la nieve caída se almacenaba en estos huecos de piedra para darle luego miles de usos, entre ellos conservar alimentos o curar ciertas dolencias. Luego les contamos más. Mañana a primera hora es muy probable que volvamos a ver estos fenómenos en medianías y cumbres de las islas de mayor relieve. Luego en el espacio del tiempo les contaremos por qué se producen. Otro adelanto, de nuevo mañana tendremos otra jornada de tiempo tranquilo y con sol en las horas centrales del día. No olviden alguna prenda de abrigo para las primeras y últimas horas. En un ratito la predicción completa. Están viendo imagen que nos llega en directo desde el Capitolio en Washington. En 15 minutos se espera que arranque una ceremonia con un mensaje de la nueva primera dama, Jill Biden. Es profesora y va a hablar de lo importante de la educación en el futuro de una de las potencias del mundo. La llegada del presidente Biden hasta este lugar está prevista para las 4 de la tarde. Comienza así un acto más reducido por esas medidas de seguridad, pero que va a cumplir con el tradicional juramento y el discurso del presidente, donde están viendo justo enfrente de este Capitolio. Bueno, pues todo el país, todo el planeta está pendiente de Washington, donde en breve arranca esa investidura de Joe Biden. Es una ceremonia que, por ser más austera que lo va a ser, no deja de generar, Isabel, muchísima expectación. Pues sí, hay miles de medios acreditados siguiendo la investidura del que se va a convertir en el presidente número 46 en la historia de Estados Unidos. Diego Borbolla, Washington, ¿qué vamos a ver a partir de ahora? Pues efectivamente, una transición que tiene sellos muy distintivos, es lo que estamos observando en estos momentos en este protocolo. Han empezado las actividades desde muy temprano aquí en la capital estadounidense. Hemos ya visto cómo la familia Biden pues fue a la Catedral de San Mateo Apóstol aquí en Washington, D.C. a una misa, a esta ceremonia religiosa para después continuar con sus actividades. Se sabe también que, bueno, Donald Trump dejó una nota en la Casa Blanca para su sucesor Joe Biden. Lo mismo habría hecho Melania Trump para Jill Biden. Es parte de lo que trasciende en estos momentos. No se sabe el contenido de esa nota, pero es lo que hemos recibido como parte de la información los medios de comunicación que estamos desplegados en el punto. Todavía está un fuerte dispositivo de seguridad y bueno, esto seguirá seguramente en los próximos días mientras se llevan a cabo estas actividades. Está blindada la ciudad con cerca de 25,000 elementos de la Guardia Nacional. Ya es imposible entrar en vehículo a esta zona, solo hay algunos filtros peatonales donde de manera pues por las banquetas y por las aceras puede uno entrar hacia esta zona, pero hay que pasar por un filtro del Servicio Secreto y de la Guardia Nacional. Lo que veremos pues será sin duda inédito, no tiene precedentes esta ceremonia porque tiene particularidades. Se lleva a cabo en el marco de la pandemia por COVID-19. No veremos 2,000 asistentes a este evento, solo son alrededor de 1,000 personas las que estarán presenciándolo. Han sido colocadas 200,000 banderas en el National Mall, en este parque nacional enorme frente al Capitolio, para representar a todas esas personas que no podrán asistir de manera presencial a esta ceremonia. Todo está previsto para que en punto de las 12 del día, tiempo local aquí en Washington, como lo marca la 20ª enmienda de la Constitución, se lleve a cabo esta ceremonia. Y bueno, en estos momentos pues ya vemos ahí a la familia Biden realizando estas actividades en un evento sin duda histórico que marcará el rumbo de este país. A las 8:13 de la mañana hora local, 1:03 en Canarias, Donald Trump abandonaba la Casa Blanca. De la mano de su mujer Melania se dirigía el helicóptero presidencial camino de la base militar de San Andrews. Cumplía su amenaza, no va a asistir a la toma de posesión de Biden. Esto no ocurría en Estados Unidos desde hacía 152 años. Son las últimas horas de la administración Trump. Ayer, frente al Capitolio, su sucesor Joe Biden
asistía a un acto de homenaje a los 400.000 muertos del coronavirus en el país. En esa misma gran explanada del National Mall, en torno a las 12 horas local, 5 horas canaria, tomará posesión como presidente número 46 de la historia. Lo hará sin apenas público. Habrá unos 1.000 invitados frente a las 200.000 invitaciones que se cursaron en otras ceremonias. Antes, Lady Gaga cantará el himno nacional y jurará su cargo Kamala Harris, la primera mujer que ocupará la vicepresidencia de la primera potencia del mundo. El demócrata Joe Biden apelará en su discurso a la unidad de la nación para afrontar una crisis sin precedentes. La pandemia, la economía y la fractura social serán sus preferencias. Será el primer presidente católico desde Kennedy y el de mayor edad de la historia al acceder al cargo con 78 años. En unas horas arranca la era Biden. Donald Trump abandonaba, como están viendo, la Casa Blanca hace ya más de una hora y desde su nueva residencia en Palm Beach, esta ha sido su primera parada, ha dirigido al país su último discurso como presidente. Ni siquiera en esta ocasión especial ha llegado a reconocer para nada la victoria de Biden. Más bien, todo lo contrario. Escuchen. Gracias a todos por estar ahí. Han sido 4 increíbles años. Hemos conseguido tantas cosas juntos y quiero agradecer a mi familia, amigos, a mi equipo y a mucha más gente que ha estado aquí. La gente no tiene ni idea del esfuerzo y el trabajo duro de la familia y de los que trabajan para ti. Bueno, en este momento enseguida recuperamos la información desde Estados Unidos, pero merece la pena que veamos la imagen que nos llega en directo. Ahí la tienen, de esa explosión que, como decíamos en la cabecera del informativo, ha sacudido ese edificio que está en pleno centro de Madrid, en la calle Toledo. Se trata, al parecer, de un edificio que está cercano, el propio edificio de una residencia de ancianos. Se sabe que se ha llevado a cabo la evacuación de varios ancianos de esa residencia y la investigación parece indicar que podría tratarse de una explosión de gas. Señal en directo desde el centro de Madrid. En unos minutos vamos a recuperarla con nuestra compañera Silvia Mascareño para conocer la última hora. Ahora seguimos con Estados Unidos. Enseguida vamos con Madrid. Antes les comentamos que entre las primeras medidas del nuevo presidente el nuevo presidente norteamericano ya ha anunciado 2. El regreso de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud y al Acuerdo de París contra el cambio climático. La ceremonia, ya lo han visto, se va a celebrar en Washington, una ciudad que a esta hora se encuentra militarizada. Se han cerrado calles al tráfico y se han levantado vallas, todo para restringir la movilidad. Las restricciones por la pandemia y el miedo a incidentes tras el asalto al Capitolio del 6 de enero han obligado a extremar las medidas y han desplegado 25.000 soldados de la Guardia Nacional. Es una cifra 5 veces superior a los soldados que tienen en Irak o en Afganistán, un dispositivo inédito en la historia del país. El caso es que la vida del nuevo presidente de Estados Unidos es la de un hombre que alcanzó el éxito desde muy pequeño, desde niño, cuando superó su tartamudez para convertirse a los 29 años, fue en uno de los senadores más jóvenes de todo el país. Así es, y además tiene una larga trayectoria política, pero hay otro lado de su vida claramente marcado por las tragedias. La pérdida de su primera esposa y su hija en un accidente, y más recientemente la muerte de otro de sus hijos por un cáncer que le obligó a aparcar la política. Tras varios intentos por llegar a la Casa Blanca, a sus 78 años, Joe Biden se convierte en presidente de los Estados Unidos. Lo hace tras 36 años en el Senado y 8 como vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama. Es alguien que conoce los rincones de Washington mejor que cualquier persona. Nacido en un hogar de clase media, estudió Derecho y se convirtió en 1973 en uno de los senadores más jóvenes de la historia de su país, con tan solo 29 años. Comenzaba entonces a despegar su carrera política cuando la muerte de su hija pequeña y su primera esposa en un accidente de coche golpeó su vida. Aunque sus rivales reconocen sus capacidades y habilidades políticas, su apoyo a la guerra de Irak le pasó factura. Todo eso era de otra época y las políticas que él apoyó en los 90, los 80, los 70 no son los mismos que él apoya hoy en día. Como vicepresidente fue clave en la política exterior, en la instalación del Obamacare, y lo consideran el artífice de la recuperación económica de la recesión de 2008. El mejor vicepresidente que hemos visto. Y aunque muchos lo daban como candidato seguro a las presidenciales de 2016, otro duro golpe familiar, la muerte de su hijo Bob, le alejó de la política.
En 2020 emprendió su tercer intento. Y a la tercera, la vencida Joe Biden llega a la Casa Blanca acompañado de su esposa desde hace 43 años y con casi medio siglo de experiencia en la vida política. Bien, la comunidad norteamericana que vive aquí en Canarias sigue lo que está ocurriendo en Estados Unidos con una mezcla de miedo y decepción. Partidarios contrarios a Joe Biden aseguran que desean que en su país pueda volverse a hablar de política con total libertad. Para algunos de los americanos partidarios de Joe Biden que viven en Canarias, hoy es un día muy importante. Estoy emocionado para el cambio. La verdad es que estoy un poco ansiosa, nerviosa, tengo un poco de miedo de lo que va a pasar. Dicen haber vivido la toma del Capitolio como una ficción. ¿Pero esto es de una película? ¿O qué? No lo podía creer. Que además con el cambio de horario y todo eso y la distancia lo veis como si fuera ficción. Creen que el nuevo presidente marcará un antes y un después en su país. Creo que Biden puede ayudar a mucha gente con la pandemia. Esperamos que puede controlar la pandemia, puede ayudar en medidas económicas de la pandemia. Se va a poder hablar de lo que pasa en Estados Unidos de manera positiva. Entre los partidarios de Donald Trump preocupa la transición. Estamos viendo una transición desde democracia hasta socialismo y un socialismo bastante radical y eso es preocupante para mí. El deseo de todos volver a tener libertad de expresión. Si uno en un barrio opina de una forma, los vecinos le amenazan y eso no es sano. Lo que sí que se nota que es eso, que hay mucho más, digamos, crispación, ¿no? Que no se puede hablar, es discutir. Seguirán la toma de posesión a miles de kilómetros de sus hogares. Bueno, estábamos muy pendientes y seguimos pegados a Madrid, a esa fuerte explosión que se ha registrado hace muy pocos minutos en el centro de la capital. En directo de nuevo Silvia Mascareño. A ver, ¿sabemos algo más de este suceso? Pues poco a poco vamos sabiendo más detalles de esa explosión que sacudía a pleno centro de Madrid a las 3 de la tarde, 2 horas Canarias. En un principio se creyó que eran una residencia de ancianos, pero ya fuentes de esa residencia lo han desmentido. De hecho, los ancianos y los trabajadores de esa residencia están siendo desalojados. Hace escasos minutos, un vicario de la Iglesia de Madrid ha confirmado que el edificio pertenece al arzobispado y que, de hecho, hay uno de sus voluntarios que está en paradero desconocido. Ahora mismo los servicios de emergencia, bomberos y SAMUR están intentando delocalizarlo porque ahora mismo hay mucha confusión en torno de lo ocurrido, aunque delegación del Gobierno apunta que las causas podrían deberse a un embalsamiento de gas que hubiese provocado esa explosión en torno a las 2 de la tarde hora canaria. Como decimos, por ahora hay una persona en paradero desconocido, pero hay mucha confusión respecto a los detalles de esa explosión. Seguimos viendo imágenes ahí que nos llegan desde Forta, que nos llegan desde Madrid. Como saben, se da por desaparecida de momento a una persona. Sería de momento la única consecuencia personal de esa impresionante explosión muy aparatosa en el centro de la capital, en el centro de Madrid. Seguiremos muy pendientes, les contaremos lo que ocurra a la última hora a lo largo en el transcurso de este informativo. Vamos a hablar de más asuntos. Bueno, a la espera de una nueva actualización, estamos hablando ya de la pandemia aquí en Canarias. Los últimos contagios en el archipiélago no están dejando buenas cifras. 312 contagios se contabilizaron en las últimas 24 horas y la peor noticia, esos 7 fallecidos, 7 personas que han perdido la vida. Así es, de los nuevos contagios en las últimas horas, 135 se han producido justamente en la isla de Gran Canaria y 114 en la isla de Lanzarote. Débora Gómez, habrá que esperar unos días para que se noten las restricciones. Sí, los últimos datos con los que contamos actualizados a día de ayer indican que en Canarias se produjeron 312 nuevos contagios. El total de casos activos en las islas asciende a 8.178, de los cuales 62 están ingresados en UCI y 309 permanecen hospitalizados. Gran Canaria sigue siendo la isla con mayor número de contagios diarios, con 135 más, que sigue Lanzarote con 114 y Tenerife con 42. Hay que lamentar hasta el día de ayer el fallecimiento de 7 personas. Les daremos una actualización de estos datos en cuanto lleguen las cifras de las últimas 24 horas.
Débora Gómez, con esa actualización, esperando la de hoy, la de las últimas 24 horas. 70 turistas extranjeros fueron descubiertos para que se fijen en un local que está en Tías, en Lanzarote, en medio de una fiesta que no estaba autorizada. Era una sesión de música en vivo. Y eso no ayuda a controlar una pandemia que precisamente en esa isla de Lanzarote ha llevado a la isla entera al nivel 3 de alerta. Primero llegó la Unidad Militar de Emergencias y después la Policía Autonómica Canaria, servicios destinados a garantizar el obligado cumplimiento de la ley. Todavía el tema de mascarilla todavía se sigue denunciando porque todavía hay gente que sigue sin mascarilla. Y ayer básicamente fue también toque de queda a partir de las 10. Tema de locales hicimos algunos, pero en principio ayer cumplieron. Así que hoy de momento seguiremos con esa labor y acudiremos a centros comerciales que ayer no se pudo ir. Inflexibilidad ante hechos como el ocurrido ayer en esta avenida de Puerto del Carmen. Unos 70 clientes llenaban una terraza sin cumplir las medidas de seguridad y con música en vivo no permitida. Por estas acciones la situación es grave y se enviarán refuerzos. Refuerzo de varios compañeros más para reforzar lo que es la zona de Playa Honda, así como Puerto del Carmen también. Estamos en una situación grave, muy preocupante. Ahora asciende a 13 el número de fallecidos por coronavirus en Lanzarote, mientras la presión hospitalaria es de 33 personas en planta y 9 en UCI. Hay un plan de contingencia preparado por el hospital que se ha puesto en marcha y que por el momento pues no ha habido que adoptar otro tipo de decisiones. Así que en ese sentido, tranquilidad. La institución asegura se esperan duras jornadas y aunque velen por nuestra seguridad, la responsabilidad es solo de uno mismo. El nivel 3 ha agudizado la situación económica tanto en Lanzarote como en Gran Canaria. El sector turístico y hotelero se está viendo gravemente afectado por las restricciones. En el sur de Gran Canaria la ocupación es mínima y aunque hay terrazas abiertas, apenas hay clientes con los que llenarlas. Playa del Inglés muestra su cara más solitaria. Las terrazas de este enclave, habitualmente lleno de turistas en esta época del año, apenas ocupan la mitad de su capacidad. Los empresarios de hostelería aseguran que lo que va de año han facturado solo un 10% de los ingresos que obtuvieron en el mismo periodo del año anterior. Y es que a la poca llegada de turistas se suman las restricciones de un nivel 3 que han hecho que muchos se decanten por no abrir o directamente por cerrar definitivamente. En la gran mayoría de los que queda abierto la plantilla se ha reducido a un 20%, nada. Esto es desierto. Muy poca gente y gente también, ¿sabes? Con mascarilla, gente tampoco le gusta. El sector hotelero y extrahotelero no vive una situación mejor. Las restricciones europeas han hecho que la ocupación apenas roce el 10%. Muchos de ellos con mayores pérdidas abiertos que cerrados, pero mantenemos los hoteles abiertos, todas las cadenas mantenemos un hotel abierto, pues para transmitir que seguimos abiertos el destino, para seguir mostrando confianza en el destino. Los empresarios estiman que la situación se prorrogue al menos hasta mitad de año. Está claro que la salud es siempre la prioridad, es lo primero, pero controlar la primera, sobre todo la salud, tiene sus efectos colaterales en lo económico. Los locales de restauración están resultando ser los más afectados por este aumento de restricciones en Gran Canaria y Lanzarote. Hemos estado con algún ejemplo. Así es, muchos propietarios han tenido que hacer nuevos expedientes de regulación de empleo e incluso ajustar el horario para poder sobrevivir. Un miércoles cualquiera, estas sillas y taburetes del restaurante de John Suárez estarían ocupadas por decenas de clientes. Sin embargo, con las restricciones de la alerta 3 tan solo hay espacio para 3 pequeñas mesas que han podido poner en la calle tras hacer una petición al ayuntamiento. Están, dice, al 15% de su actividad habitual. No vamos ni para sueldos, ni para gastos, ni para nada prácticamente. Éramos 5, ahora somos 3 y escapando. Nos hemos reducido el sueldo porque no da para más. También han reducido el horario de apertura, al igual que Héctor, proveedor de alimentos a locales de restauración. Ha tenido que parar incluso los procesos de selección de nuevo personal. A esos restaurantes que nosotros le vendemos, pues prácticamente muchísimos están o cerrando o minimizando el trabajo de ellos. La verdad, este bajón, pues esas personas que estaban esperando entrar a trabajar con nosotros, pues no van a poder entrar todavía. Los ERTE se han prorrogado hasta el 31 de mayo manteniendo las condiciones iniciales. No se podrá despedir al trabajador como mínimo durante los 6 meses posteriores al reinicio de su actividad. La construcción también se ha visto afectada por esta pandemia, tanto por una disminución de las licitaciones, hay menos,
como por el retraso en la entrega de obras debido al cumplimiento de los protocolos COVID que hacen todo más lento. Hoy precisamente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria firmaba este convenio con el sector para auditar esos trabajos con el personal municipal y ofrecer garantías sanitarias y económicas. Si bien el protocolo que hemos firmado tiene una duración limitada, es prolongarlo lo más posible y seguir con esta política de inversión en obra pública para poder intentar paliar en cierta medida las consecuencias del COVID. La licitación ha disminuido en un 14% de media, pero por ejemplo en la comunidad autónoma es casi un 40% menos. Los ayuntamientos, por ejemplo las corporaciones locales, tienen una menor caída de la licitación, están como siempre. Y el Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera ha distinguido hoy al personal de los centros sanitarios junto a los voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja y el comedor social de Cáritas Diocesana en la isla. Se pone en valor así la figura y la labor esencial de quienes han estado y siguen estando al frente de la pandemia, especialmente durante los meses de confinamiento. Animar, por supuesto, a seguir en la lucha de esta pandemia. Ya estamos más cerca, estamos en una segunda fase de esta pandemia y con las vacunaciones, el personal de la residencia y bueno, dar mucho ánimo. Espero que este sea, digamos, un incentivo para que sigan trabajando y que se sientan reconocidos por lo menos en su labor, cada uno en el sector que ocupan. Bueno, y España va a tener administradas 1 millón de vacunas contra el COVID-19, eso dice el presidente en apenas unas semanas. Pero esta tarde un importante encuentro, esta tarde decimos con todas las comunidades autónomas, Silvia Mascareño, Madrid de nuevo, Silvia, para ver esas restricciones que están sobre la mesa para frenar esos contagios. Por cierto, Silvia, seguimos siempre muy pendientes de esta explosión que ha tenido lugar en la capital. Luego volveremos contigo. Sí, mientras seguimos pendientes de todos esos datos que nos llegan de la explosión, podemos contarles que en apenas unas horas Gobierno y comunidades autónomas se reúnen para evaluar las restricciones para frenar esos contagios. Especialmente hay muchas comunidades autónomas que quieren flexibilizar el toque de queda, adelantarlo, tal como hizo ya Castilla y León, que lo fijó a las 8 de la tarde. El Gobierno está dispuesto a negociar con todas ellas, aunque recuerda que hay que cumplir la ley y que el decreto de estado de alarma vigente no lo permite. Aunque hoy el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha ido un poco más allá. Dice que está dispuesto el Gobierno a reformar ese decreto de estado de alarma si hay un consenso previo. Por cierto, que en esa reunión también se hablará del plan de vacunación, cuál es el grupo de población al que le toca en la segunda fase de ese plan al que también se ha referido hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez presidía hoy un acto en el que se hablaba de los fondos europeos de reconstrucción y ha asegurado que España está preparada para ese reto al que nos ha obligado la pandemia. En muy pocas semanas se han administrado casi 1 millón de dosis. Somos el segundo país de la Unión Europea en la administración de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech y también de la de Moderna. En las últimas 24 horas han llegado al archipiélago, a Canarias, 8 embarcaciones, 4 de ellas, hablamos de pateras y cayucos, a Lanzarote. Hay que lamentar 2 personas muertas en la patera que llegaba ayer al Hierro. La última de esas embarcaciones llegaba esta mañana a Alba Grillo, ahí donde te encuentras, Alba, ese puerto de los cristianos en el sur de Tenerife. Así es, esa última patera llegaba hasta este puerto de los cristianos a las 10:30 de la mañana. A bordo 48 personas, entre ellas 9 posibles menores y 5 personas han tenido que ser trasladadas a centros hospitalarios debido a que presentaban sintomatologías leves. En lo que llevamos, en las últimas 24 horas han llegado a las Islas Canarias 8 embarcaciones con más de 200 personas. Esta última a Tenerife, 4 de ellas a Lanzarote, 2 de ellas llegaron esta madrugada con 57 personas a bordo. Además, este martes llegaba a la isla del Meridiano, a El Hierro, otra embarcación en la que hay que lamentar que 2 personas perdieron la vida. También Salvamento Marítimo ha rescatado 2 últimas embarcaciones durante esta mañana muy cercanas a la isla de Gran Canaria con 99 personas que viajaban en ellas. Desde el extremo más oriental de Canarias al más occidental, 306 personas han llegado en las últimas horas a bordo de distintas embarcaciones. 4 de ellas lo hacían aquí, a Lanzarote, con un total de 107 migrantes. 2 de las pateras tocaban tierra de madrugada con 15 posibles menores. Todos presentaban buen estado de salud. El Servicio Canario de Salud está haciendo las PCR para que en 24 horas sabemos si son positivos o negativos. Si son positivos,
Pues va a un centro alojativo, si son negativos, pues los pasamos a lo que es a la nave de Argana Alta, donde están, allí es el confinamiento de 10 días. A las 10:30 de la mañana, otras 48 personas arribaban al puerto de Los Cristianos en Tenerife, 5 de ellas con heridas leves y síntomas de hipotermia y deshidratación. Y en Gran Canaria, a primera hora, se daba la alarma por 2 embarcaciones que fueron trasladadas al muelle de Arguineguín con 99 ocupantes a bordo. Pero la peor cara de las últimas 24 horas la muestra la muerte de 2 migrantes, uno de ellos a su llegada al Hierro y el otro tras ser hospitalizado en esa misma isla. Otros 3 compañeros continúan ingresados en estado grave. Llegaban en una embarcación con 52 personas al muelle de la Restinga. En lo que va de año, 10 migrantes han fallecido en su intento por llegar a Canarias, entre ellos un niño que murió en plena travesía. Bien, el presidente canario ha lamentado estas muertes en su visita al Hierro. Allí además ha aprovechado a visitar el Centro de Atención Temporal de Migrantes de Chedo, que se encuentra cerrado desde hace unos 10 años. Y cada vez que hay una muerte, yo siempre lo digo, nos minimiza todo, ¿no? Y cuando esa muerte se produce en tan dramáticas circunstancias, me quedo con la imagen de los pescadores de Órsola, que sabiendo que llegaban algunos inmigrantes en pateras, algunos fallecieron, se lanzaron al agua para salvarlos. Esa es la esencia del ser humano y del canario. Aroa Cano, y en esa visita al Hierro el presidente ha tenido varios encuentros, entre ellos una visita a la central hidroeólica Gorona del Viento. Así es, una jornada muy oportuna en la que se han tratado muchos temas. La primera parada ha sido la central hidroeólica de Gorona del Viento. El presidente canario ha podido conocer de primera mano este proyecto pionero y sin duda ejemplo en ese plan de transición ecológica del gobierno canario. También se ha reunido con los representantes de las máximas instituciones insulares. Sobre la mesa varios temas de ámbito insular. Preocupa la economía. Víctor Torres ha anunciado que en unos días se conocerán el plan de ayudas que tiene preparado para las empresas por la COVID-19. Gorona del Viento, proyecto pionero, ha situado a El Hierro a la cabeza de las energías renovables. El presidente canario ha visitado por primera vez sus instalaciones y ha destacado el compromiso del Ejecutivo regional de continuar apostando por las energías limpias. Generar empleo, mover la economía, transformar la sociedad, apostar por el presente y el futuro a través de las energías limpias. Saben de nuestros proyectos y estoy seguro absolutamente que van a influir. En su agenda ha mantenido una reunión institucional con los máximos representantes insulares. Muchos temas sobre la mesa, la economía, uno de ellos. Torres quiso recordar que en unos días se anunciarán las ayudas a las empresas que prepara el gobierno canario por la COVID-19. Será un paquete importante en la que habrá ayudas directas. Y del mismo modo que habrá ayudas directas, queremos tener un paquete importante económico que bien podrían venir de los fondos europeos, de los fondos REACT, para el sector del turismo, del comercio, de la restauración. Una jornada en la que se han planteado muchos asuntos, presupuestos, COVID, migración y otros proyectos municipales. En la actualidad política, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, ha comparecido este mediodía para responder a las informaciones publicadas en las últimas horas en las que se apunta a la petición por parte de la Fiscalía de una pena de cárcel para el socialista en relación a una causa en su etapa como concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Pájara. El presidente majorero asegura que se está vulnerando su derecho a la presunción de inocencia con filtraciones interesadas. Denuncia que se ha roto la cadena de custodia de documentos públicos y afirma que ni él ni sus abogados han recibido ninguna notificación. Acosta ha anunciado acciones para depurar responsabilidades administrativas, civiles y penales. Se está interfiriendo en la situación política desde esferas y con intereses que no están nada claros. Y esto es algo que no se puede permitir ni consentir. Lo que se ha querido conseguir, filtrando y rompiendo la cadena de custodia de documentos, es la pena y condena de Telediario. Y hasta aquí hemos llegado. Y la concejala del PSOE, Daciel León, ha asegurado este miércoles en el programa de la Noche al Día de Canarias Radio La Autonómica que existen posibilidades de una moción de censura en el Ayuntamiento de Arona, en el sur de Tenerife, y que además el Partido Socialista ha decidido que sea ella quien sustituya al alcalde, a José Julián Mena. Que yo sea la futura regidora es lo que ha decidido el partido, es lo que deciden también mis compañeros y evidentemente asumiré lo que tengo que asumir, pero eso es algo que está por ver. Sí que hemos mantenido conversaciones, pero bueno, estamos en ese proceso y tampoco podemos engañarnos.
Los productores de plátano en Canarias están muy preocupados por el futuro que viene. La ley de cadena alimentaria, que está en pleno proceso de reforma, exige un precio mínimo para la comercialización de este producto, algo que les deja en desventaja frente a la banana latinoamericana. Tratan de adaptar la normativa española a la europea y aunque el objetivo de la ley es defender a los agricultores, los plataneros canarios saldrían perjudicados. Hablamos de 60 millones de plátanos que no se podrían vender, 100 millones de euros en pérdidas. El pagar un precio al agricultor supone que tiene que haber un precio en el mercado mínimo también, porque hay que pagar el trabajo de elaboración del producto y de transporte hasta llegar al mercado. ¿Qué ocurre? Que en gran parte del año ese precio no existe, no hay quien pague por ese producto el precio que está pidiendo la ley. Se trata de un problema de competencia histórico y el enemigo a batir es ella, la banana latinoamericana, que parte con la ventaja de que su coste de producción es inferior, mano de obra más barata, control sanitario e incluso el precio del agua que consumen. Todo les cuesta menos que a nosotros. Así en los supermercados se puede encontrar banana a 40 céntimos el kilo y el plátano canario al doble. Esta ley castigaría a las zonas peores de Canarias, a las zonas donde están el mayor número de pequeños agricultores, a las zonas más limitadas para producir. Canarias es la única productora de plátano de España. Son 8.000 productores, lo que supone unos 15.000 canarios que viven directamente del plátano. Ahora mismo se vende el 98% del producto en la península. Desde que falte el suministro con volúmenes grandes de plátano a Canarias, las bananas van a entrar a saco y nos desplazarían en pocos años del mercado nacional. Por eso piden que se aplique una excepción al sector canario. La ley entrará en vigor el 1 de noviembre de este año, por delante unos meses para hacer recapacitar a Europa. Productos como el plátano, pero hay otros muchos que tratan de protegerse de la competencia exterior con algunos impuestos que son específicos. Y el AIEM es una de estas herramientas tributarias. Ese tributo grava los productos o artículos que vienen de fuera de Canarias para proteger precisamente, Isabel, la producción de aquí, de la tierra, los productos del país. Así es, cada 7 años se actualiza el listado de esos productos y también el tipo impositivo que les afecta. Este mes de enero se ha hecho la última actualización. Por nuestra lejanía y nuestra condición de islas, los productores canarios lo tienen más difícil para colocar sus productos en el mercado. Para proteger lo que se hace aquí y favorecer el consumo de kilómetro cero, el Gobierno de Canarias aprueba este listado con el visto bueno del Estado y de la Unión Europea. Estamos hablando de 156 productos sobre miles de productos. Si no lográramos proteger estas producciones, desaparecerían. Es el caso, entre otros, de los quesos, las fresas y las hortalizas de vaina, que este año se han empezado a gravar y se ha incrementado el porcentaje que se aplicaba a las papas, las cebollas o los vinos. Sin embargo, aunque los productores están satisfechos, una valoración positiva porque la AIEM va a favorecer la producción local. No así los importadores, que consideran que la AIEM encarece la cesta de la compra. Traerlo de fuera al consumidor final, al final le va a salir más caro. Afecta a la competencia y afecta al mercado. Según el sector industrial, el AIEM ha permitido, por ejemplo, que cuando no había mascarillas, geles o lejía, las empresas canarias pudieran fabricarlos de forma competitiva. En Canarias hemos tenido capacidad de reacción y mucha agilidad para poder suministrar a la población canaria de estos elementos de protección debido a que había industria en Canarias que podía fabricar estos productos. Aunque entró en vigor el 1 de enero, la actualización de la AIEM será ahora aprobada por ley en el Parlamento de Canarias. Bueno, vamos a volver un instante a Madrid para ver qué está pasando en torno a esa explosión que se registraba justo minutos antes de comenzar este informativo. Vemos imagen en directo de ese edificio, ya están actuando en el lugar los bomberos. Según varios medios digitales, están dando una cifra de 2 posibles personas fallecidas en ese suceso. Como decimos, una explosión que ha afectado a este inmueble, un edificio que está en la calle céntrica de Toledo, en el distrito de La Latina, muy cerquita de la Puerta de Toledo y junto a la iglesia de La Paloma. Tenemos un equipo en ese lugar. En los próximos minutos vamos a conectar para que nos cuenten desde ahí la última hora.
De nuevo en las islas, hasta un 19% se incrementa el presupuesto destinado al área de bienestar social del Ayuntamiento de La Laguna, en Tenerife. Este miércoles hemos conocido las cuentas previstas para 2021, que ascienden a 178 millones de euros. El grupo de gobierno asegura que es el más progresista y social que ha tenido esta ciudad. La vivienda también se refuerza con el doble de dinero que en 2019 y Comercio tiene una asignación de más de 358.000 euros, el mayor en la historia, con el que se pretende además sufragar los golpes causados por la pandemia. El consistorio además pretende dejar en manos de la ciudadanía la utilización de 326.000 euros. En la última década se incluye una partida para la construcción. Vamos a hacer historia. La mayor partida presupuestaria económica de este ayuntamiento en este mandato va a ser gestionado por la ciudadanía de este municipio. Ustedes nos van a decir a nosotros en qué tenemos que invertir esas economías. Estos 178 millones de euros que vamos a utilizar para lo público, para gestionar y para mejorar la vida de la ciudadanía, será quizás ejemplo de buena gestión económica en los próximos años. A esta hora de la tarde ya tenemos un equipo en el lugar donde ha ocurrido esa explosión en Madrid. Nuestro compañero Jonathan Denis se encuentra en ese lugar de la detonación. Jonathan, cuéntanos la última hora. ¿Qué más sabemos? Buenas tardes, pues acabamos de llegar aquí hasta este punto al centro de Madrid, a la calle Toledo, donde se ha producido una explosión en torno a las 3 de la tarde. Pueden ver que la confusión es todavía prácticamente absoluta, hay muchísima policía, muchísimas ambulancias allí atrás. Pueden ver también el edificio, hay 6 plantas completamente afectadas. Ahora mismo vemos cómo están actuando los bomberos también. Incluso hace tan solo unos instantes veíamos cómo incluso salía fuego todavía de una de las plantas. Y el alcalde ha confirmado hace tan solo unos minutos que hay ya 2 fallecidos, algunos medios apuntan a 3, pero nosotros lo que le podemos confirmar, lo que ha confirmado el alcalde de Madrid, son 2 fallecidos y varios heridos. El edificio pertenece al arzobispado de aquí de Madrid, debajo hay una parroquia, está junto a un colegio, pero que en el que parece que hoy no había clases, de esos pocos colegios que por causa del temporal no han podido volver hoy a las aulas. Afortunadamente también junto a ese edificio hay una residencia de ancianos, parece que no hay ningún anciano afectado, se continúa todavía desalojando a toda esa residencia de ancianos, así que muy pendientes de lo que ocurra, de las consecuencias que puede haber tenido esta explosión que ocurría, como decíamos, en torno a las 3 de la tarde y que se ha podido escuchar en varios puntos de la ciudad. Muchas gracias, Jonathan. Vamos a mantener ese punto de directo abierto para volver antes de terminar este informativo y conocer de nuevo, refrescar información. Nos quedamos de momento con ese dato que ha dado el alcalde de Madrid, 2 personas fallecidas y varios heridos que están siendo atendidos en distintos centros hospitalarios de la capital de España, de Madrid. Vamos a hablar ahora de un caso que supuestamente ocurrió en 2014, aunque saltó a la opinión pública más tarde, en 2018. Fue entonces cuando empezaron a conocerse las denuncias contra el dueño de un bar de copas de La Laguna, en Tenerife, al que se acusaba de agresiones sexuales y de acoso tanto a empleadas como a clientas. Muchas de ellas son menores de edad. La novedad es que se piden ahora para el presunto agresor 37 años de cárcel. El que fuera propietario de este bar, la Chupitería Sin Palabras, se enfrenta a 37 años de cárcel. Se le acusa de al menos 10 delitos de agresión sexual, acoso y también abusos. Las víctimas eran jóvenes, incluso menores de edad. Muchas de ellas aspiraban a trabajar en el local. Que yo estaba en ese momento estudiando y claro, necesitaba un poco de dinero aparte del que me dejaban mis padres. Actos que no eran propios de alguien que respeta a las mujeres, como que se rozaba, siempre intentaba estar muy encima de ti, te hacía cumplidos un poco fuera de lugar. Ocultan sus rostros y distorsionamos sus voces. Saben que tendrán que enfrentarse a su presunto agresor en un juicio. La rabia de que este tío haga estas cosas y yo no pueda demostrarlo de que ha sido él. Cuando salió esa chica y salió más chicas diciendo todo, pues obviamente lo voy a contar, porque existan personas en este mundo que hagan estas cosas es que no se merecen nada, es que se merecen estar encerrados, no 37, sino toda la vida que puedan estar encerrados. Los hechos ocurrieron en 2014, aunque fue en 2018 cuando comenzaron a saltar todas las denuncias, la mayoría de ellas incluso en las redes sociales. Al menos 10 adolescentes aseguran ser víctimas de este hombre que cuando ocurrieron los hechos tenía 31 años y además ejercía como soldado profesional. El juicio saldrá en los próximos meses. El acusado estuvo en prisión preventiva durante 45 días, ahora se encuentra en libertad provisional. Su defensa ha declinado hacer declaraciones. Acaban de actualizarse los datos sanitarios de la pandemia aquí en Canarias. Débora Gómez, vamos con la última hora, hablamos de datos de las últimas 24 horas.
Sí, son datos actualizados hace escasos minutos. En las últimas 24 horas en Canarias se han producido un total de 297 nuevos contagios, por lo que el total de casos activos en Canarias asciende a 8.177, de los cuales 56 permanecen ingresados en UCI y 331 están hospitalizados. Destacamos que Gran Canaria vuelve a ser la isla con mayor número de contagios en las últimas 24 horas, con 131. Le sigue Lanzarote con 89 y Tenerife, que suma 47. En las últimas horas se han producido 5 nuevos fallecimientos. En La Gomera, el equipo territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil detenía en la tarde de ayer a un joven por robar este velero que están viendo. Una pequeña embarcación que la robó en Francia. Fue requisado por los agentes de la Guardia Civil y el barco trasladado desde la bahía de Playa Santiago en Alajero, donde permanecía fondeado hasta el puerto de San Sebastián de La Gomera. La Guardia Civil se encarga de la investigación. Llamativo despliegue de la Policía Nacional a las 6:30 de la mañana en la zona comercial de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria. Más de una veintena de agentes buscaban a un hombre que intentaba acceder a un establecimiento comercial a través de una de las azoteas. Sobre las 8 de la mañana lograron capturarlo y se encuentra ahora mismo detenido por haber cometido un supuesto delito de robo con fuerza. Intentó acceder al interior de la tienda con la técnica del butrón, que consiste en perforar un agujero en una pared, en un suelo o en un techo. Esta es la segunda vez en 3 días que esta tienda sufre un intento de robo. Y segundo día, el de hoy, en la búsqueda en Gran Canaria del taxista desaparecido en Teror. Fue en diciembre de 2019. Los rastreos se siguen desarrollando en aquellas localizaciones, Nacho Cabrera estuvo allí, que ya fueron, Nacho, examinadas en septiembre. Sí, unas labores de búsqueda que hoy se están llevando a cabo con absoluto secretismo. De hecho, la autoridad judicial está presente hoy en esos registros, unos registros que se están llevando a cabo en una vivienda del municipio Gran Canario de Teror y un solar anexo a esa vivienda. En esas labores de búsqueda están participando hoy también esos 2 perros venidos de la península, expertos en localización de restos humanos, aunque por el momento no se ha encontrado ningún indicio sobre el paradero de José Delgado. Gracias, Nacho. Y la nevada de la semana pasada nos ha vuelto a recordar que hubo un tiempo en Canarias en el que se comerciaba con la nieve, indispensable para refrigerar, para tomarse un helado e incluso, igual mucha gente no lo sabe, para curar. Así es, las cumbres se llenaron de neveros, también llamados pozos de la nieve, donde se almacenaba de tal manera que se conservaba durante largo tiempo. Son restos de unos siglos en los que la nieve era más abundante. No es fácil llegar a los neveros de Izaña. La nieve ya se ha convertido en hielo. Eso es precisamente lo que pretendían estos pozos. Se construyeron para ir metiendo nieve dentro, compactándola, para que se convirtiese en hielo y así poder disponer del producto durante más tiempo, ¿no? Me encuentro en uno de esos pozos de nieve que se construyeron en las islas a partir del siglo XVI y que funcionaron hasta inicios del siglo XX aproximadamente. Su funcionamiento, como pueden ver, era muy sencillo. Cuando nevaba, la nieve se amontonaba y con el tiempo, como están viendo, la nieve se convertía en hielo. Hay una parte que cae directamente y luego, utilizando cestos y herramientas, principalmente de madera para no dejar restos de óxido, se va introduciendo dentro, se va apisonando, se pone una capa de helechos, hierbajos, madera, se vuelve a hacer otra capa, se vuelve a separar y así hasta llegar a la parte superior del pozo. Hubo pozos en Gran Canaria, en Tenerife y en esa isla que vemos al fondo, La Palma, que conserva el del Monte Olén. Uso gastronómico para las heladas, granizados, etcétera, sobre todo el de limón, que era, digamos, el estrella, el que aparece recurrentemente en la documentación histórica, pero hay que recordar que sobre todo lo que se alega es el uso medicinal que tiene la nieve, o sea que tanto como antiinflamatorio como antifebril era pues prácticamente lo único que había. En La Palma está documentado que se utilizaron hasta 1940. Y es la otra imagen del día, por fin. Después de casi 15 días, salía a las 8 de esta mañana del puerto de las Nieves en Agaete, en Gran Canaria, el ferry Ventago Express de Fred Olsen, rumbo a la capital Gran Canaria. Es un trayecto, Estefanía de Blasio, que termina esta tarde cuando llegue ahí, al puerto de la Luz. Sobre las 6 de la tarde se espera que el Ventago Express llegue al puerto de la Luz y de Las Palmas. Va a una velocidad de 3 nudos y hace esta travesía en unas 10 horas. Una vez que llegue aquí al puerto de la Luz, será trasladado a los astilleros, donde va a ser reparado de los graves
desperfectos que sufrió Alvarar en Agaete el pasado 7 de enero. Esta salida ha generado mucha expectación entre los vecinos del norte de Gran Canaria, que han madrugado para poder ver la partida del Ventago Express y decirle adiós. Es la imagen más esperada a las 8 de la mañana. El Ventago Express partía del puerto de Las Nieves. 2 remolcadores la ayudaron a salir. Esta travesía con destino a la capital Gran Canaria durará unas 10 horas. Se ha soltado el barco y ahora mismo está siendo remolcado, en este caso por un remolcador más grande, con más potencia, que está rondando más o menos los 2-3 nudos. Agaete intenta recuperar la normalidad. Y ahora lo que queda es poder abrir nuestras playas, porque yo les prometí desde que tuviésemos las analíticas, pues informar a la población y abrir las playas. Muchos vecinos no han querido perderse la salida del ferry. He venido todos los días a ver esto del barco. Tenía un vilo a toda la población. Ya era hora que desapareciera del muelle y que no vuelva a ocurrir más. Es agradable para todos, porque gracias que no pasó nada. Incluso hay quien se ha acostumbrado al barco. Vamos allá hasta de menos. Sí, Agaete se va a quedar un poquillo triste. Solamente faltó que saliera la banda de Agaete. El Ventago Express llegará sobre las 6 de la tarde al puerto de la Luz y de Las Palmas, donde irá a los astilleros para ser reparado. Este jueves, Fred Olsen retomará la actividad en Agaete. En La Palma, el municipio de Punta Gorda ha sido el primero en instalar una marquesina fotovoltaica que viene a complementar el resto de puntos de carga que ya existen en la isla. La Palma cuenta ya con el primer punto para recarga de vehículos eléctricos de la isla y se ha ubicado en uno de los municipios con más horas de sol, Punta Gorda. Nos permite pues una sombra dentro de nuestro parking, pero se aprovecha con energía fotovoltaica de 4,2 kilovatios para vehículos eléctricos, y de esa manera pues es nuestra propuesta de mejora medioambiental para la isla. La marquesina viene a complementar la red de puntos que poco a poco va poniendo en marcha a lo largo de toda la isla el Cabildo. Y aprovechar la energía que tenemos ecológica y de medioambiental para aprovechar pues la energía, que no tenemos que usar la energía de fósiles, sino que ahorrando el CO2 y de otros vehículos, incluso no protegiendo el medio. Instituciones y empresas privadas apuestan por proyectos como este, que persiguen alcanzar la reducción en un 20% del consumo de energías contaminantes y emisiones de gases efecto invernadero. Durante los últimos meses el reciclaje ha aumentado aquí en Canarias. En Tenerife el crecimiento se sitúa en torno al 20%. Por ello el complejo ambiental de Tenerife está aumentando su capacidad y ha comenzado obras para automatizar la planta de reciclaje de plásticos, que hay muchos. Las máquinas de separación van a pasar de soportar más de 2,5 toneladas hasta 4 cada hora. En Tenerife hay cerca de 4.000 contenedores amarillos de reciclaje de plásticos, bricks y envases. Su contenido va directamente al complejo ambiental de la isla, que ante el aumento de la demanda, a partir de marzo duplicará su producción. ¿Qué vamos a conseguir? Pasar de 2,5 a 4 toneladas hora y por lo tanto llegar hasta una capacidad que supera los 15.000 toneladas año. Por lo tanto estamos hablando de un crecimiento muy significativo que nos va a colocar en la vanguardia. En el último año el reciclaje ha aumentado entre un 15 y un 20%. Dejar de hablar de residuos y entender los residuos como un nuevo recurso después de ser sometidos a un proceso de valorización. 50 fardos como estos salen diariamente de este complejo ambiental. Con la nueva automatización de la planta serán el doble, 16 toneladas diarias de materia prima para fabricar nuevos productos. Además, la adjudicación del nuevo contrato de residuos en las próximas semanas permitirá gestionar de manera más sostenible el reciclaje. Y hay quien, a pesar de las circunstancias económicas, se atreve a emprender ahora con la crisis económica que tenemos y que nos supone un impedimento para que pueda cumplir ella, que tiene en su protagonista, sus sueños. Así es, hoy conoceremos justamente a Emma, una joven que vive en la isla de La Gomera y que acaba de crear una línea de cosméticos a base de miel y cera de abeja. Telas enceradas, jabones, velas, cremas, bálsamos. Dos de mis aficiones más importantes se han unido, lo que es la hierbería y mi amor por las plantas, con la apicultura. Productos artesanales elaborados con una base de cera o miel. La cera que vamos sacando del cuadro, que es la que utilizo para las cremas y para los jabones. Porque además de tener las propiedades que ya tiene la cera de abeja, siempre le quedan restos de un poco de miel, incluso del propóleo. También las hierbas y los aceites son parte fundamental en la elaboración de sus productos. Se puede utilizar la planta fresca o planta seca.
Lo que hago normalmente es pasarlo a macerar. Se hacen oleatos, maceraciones en aceite que extraen todas las propiedades de la planta. Emma está empezando con este sueño, pero con muchos planes de futuro. Hasta ahora eran productos que consumían, digamos, más familiares, amigos y conocidos, y ahora estoy en esa parte de intentar expandirlo un poco, que llegue más gente. Temocodavis Artesanía seguirá creciendo, uniendo la apicultura y la hierbería con la cosmética artesanal. Y esta semana miles de universitarios de toda Canarias arrancan los exámenes. Pese a las restricciones y a la limitación de aforo, muchos estudiantes han optado por todo un clásico para preparar estas pruebas, las bibliotecas, auténticos espacios de concentración que estos días además cuelgan el cartel de completo. Parece vacía por fuera, sin embargo estos días esta biblioteca rebosa de estudiantes por dentro. Eso solo puede significar... Empezamos ya los exámenes y estoy súper nerviosa. Y es que estos reductos de paz y conocimiento nunca pasan de moda. Me concentro más que en mi casa y porque aquí hay tranquilidad. Pese a la mascarilla y los asientos asignados, el silencio sigue reinando como siempre. A las puertas de los exámenes, estas salas de estudio cuelgan el cartel de completo con restricciones. Nosotros hacemos la reserva y está contabilizado, por supuesto, con tus datos, tu DNI, y solamente puedes venir tú, y aunque no ocupes la mesa durante las 4 horas, está reservado para ti. Adiós a la picaresca de dejar los libros para reservar un sitio que jamás ocupamos. Eso no se puede hacer. Ahora mismo es personal e intransferible. Eso sí, ni las restricciones han podido cambiar esos clásicos de biblioteca. Como distraernos con el móvil, estudiar pendientes del reloj para salir a descansar, socializar más de la cuenta o hacer ruidos molestos. El móvil es lo que más uno pierde el tiempo. Miro el móvil más de la cuenta. Se puede seguir leyendo por la biblioteca, pero un poco más difícil con las medidas. Así es, ni en plena época de exámenes podía hacer todo, solo estudiar. Bueno, está Armando Vallejo ya por aquí para adelantarnos algún contenido de la agenda deportiva. Así es, y parece que llevan 3 los positivos de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Sí, a Óscar Clemente y a Robert se le ha sumado Jonathan Silva, hablaremos de ello, pero también de buenas noticias porque la lucha canaria ha sido de los deportes más castigados por la pandemia, pero no se rinde. Hoy hemos estado en un acto de un proyecto para fomentar este deporte entre los más jóvenes luchadores que han transmitido lo que han vivido en este deporte durante muchos años, así que con todas las medidas de seguridad, que no falte que el deporte, que la lucha siga creciendo pese a todo. Pues enseguida lo vemos, Armando, muchas gracias. Nosotros antes de terminar vamos a volver a Madrid. Jonathan Dennis está en el centro de la capital, justo al lado de ese edificio donde se ha registrado hace unos minutos, cuando casi comenzábamos el informativo, poco antes, una explosión tremenda. Jonathan, ¿qué más sabemos? Bueno, pues aquí todavía hay muchísima tensión, pero vamos conociendo ya algunas informaciones que podemos confirmar. Se confirman esos 2 fallecidos, lo ha dicho tanto el alcalde de Madrid como la delegación del gobierno. También dicen todo apunta a que ha sido provocado por una explosión de gas y de hecho el edificio apuntan que podría estar todavía incendiándose en su interior. En la residencia de ancianos que hay justo al lado, la empresa propietaria de esa residencia acaba también de confirmar hace tan solo unos momentos que todos los mayores se encuentran en buen estado y que ya han sido evacuados de la residencia. El colegio también, como decíamos, hacia donde da ese edificio no había niños hoy. Las clases no habían comenzado por el temporal en uno de los pocos colegios de Madrid. Así que esta es la última hora desde aquí, desde Madrid. Vamos a continuar muy pendientes porque las labores van a continuar. Podría haber otra persona atrapada y todo indica que se trata de sacerdotes. El obispado ha confirmado también hace unos minutos que en el edificio donde abajo había una parroquia, ahí había viviendas donde vivían varios sacerdotes. Muchas gracias, Jonathan. Nos quedamos con esa imagen de Madrid de la que vamos a estar muy pendientes a lo largo de la tarde. Y otra imagen, la que están viendo aquí, ya ha llegado al Capitolio Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris. Así es, recuerden que el presidente de Estados Unidos, el presidente electo Joe Biden, está previsto que tome posesión o jure su cargo a las 5 de la tarde, hora canaria. Esa es la llegada de Joe Biden con toda la comitiva, también con la vicepresidenta electa Kamala Harris. A las 5 de la tarde será el momento en el que será investido oficialmente como presidente de Estados Unidos. Con esta imagen terminamos. Seguimos muy pendientes de todo lo que pase aquí en Canarias, también en Estados Unidos. Lo que están viendo es señal en directo que nos llegan desde Washington, desde justo la explanada de ese Capitolio, una ceremonia que será este año mucho menos concurrida. Lo dejamos aquí, volvemos mañana, seguimos muy pendientes de todo lo que ocurra. Adiós, buenas tardes. Adiós.